Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Matemáticas y Cultura, que se lleva cada 15 días. El día de hoy nuestro invitado es Darío Latorre, es un académico del Instituto de Matemáticas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Ciudad de México. Él hizo su doctorado en el Instituto de Matemáticas y tuvo un postdoctorado en Ciencias de la Complejidad, del Instituto de las Ciencias de la Complejidad. Y hoy nos va a hablar sobre qué serán los números, un programa de sonorización de matemáticas. Gracias, Darío, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias al equipo de organizadores, entre los cuales me encuentro yo, por permitirme, por darme el espaldarazo para poder estar aquí compartiendo pues este trabajo. Este trabajo es diferente, esta plática va a ser un poco diferente a las charlas previas de este ciclo porque pues es un proyecto de nacimiento, ¿no? Comparado con las charlas previas que hemos tenido, que han sido de personas con muy larga trayectoria, proyectos consolidados, pues este es un proyecto que están haciendo, es muy nuevo y pues estoy aquí para escuchar retroalimentación, ideas y bueno, dar a conocer este trabajo que hemos estado realizando en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, la charla se llama ¿A qué suenan los números? Es un programa de sonorización de matemáticas, un programa, pues un plan de trabajo. Gran parte de este trabajo es junto con Jaime Lobato. Pues déjenme, hay que compartir el audio. Eh, con Jaime Lobato y pues sus orígenes nacen de que bueno, yo hice mi doctorado estudiando teselaciones aperiódicas y pues para eso aprendí a programar las teselaciones, los mosaicos. Y pues eso directamente me llevó al mundo del arte generativo y me empecé a involucrar con cosas de arte generativo. Y fue así que conocí a Jaime. Jaime es compositor, es músico y también es artista multimedia. Eh, y después, al conocerlo, pues me involucré en una colaboración con artistas digitales, artistas multimedia, live coders, y pues le fuimos dando forma a este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la sonorización o sonificación? He escuchado los dos nombres. Pues la sonificación está cumpliendo 30 años, está por cumplir 30 años como nombre. En el 92 se fundó la Comunidad Internacional de Monitoreo Auditivo y fue también su primer congreso. Y la idea no es que a partir de entonces se hayan empezado a hacer a llevar a cabo este tipo de ideas, pero desde entonces surgió el nombre, ¿no? Y el objetivo era transmitir información o datos a través del sonido, ¿no? Como una idea, la visualización de datos quizás es algo mucho más conocido, pues es una idea muy similar, pero pues utilizando medios sonoros, ¿no? Entonces, pues hay diferentes técnicas con las que tú puedes darle sonido a información, en, a datos, ¿no? Algunas de ellas son audificación, que es modificar los parámetros del sonido. Vamos a ir hablando sobre esto a lo largo de la charla. Iconos audibles o audíconos, que son sonidos que tú puedes identificar con algún evento, ¿no? O el uso del habla puede ser también una técnica, ¿no? Entonces existen estos dos libros que yo creo que con esos dos libros hay una base bastante grande de lo que hay hoy en día acerca de sonificación, sonorización de datos. Estos dos libros son muy similares en el sentido que están divididos en partes teóricas y prácticas. En la parte teórica, pues hablan de fundamentos, de eh, cosas de percepción, ¿no? Cómo incorporamos información a través del sonido, cognición, ¿no? Cómo aprendemos a través del sonido, y estética, ¿no? Cosas que suenan bien, suenan agradables al oído. Pero ambos coinciden en su parte teórica
como que su conclusión es que están todavía en camino hacia un marco teórico para la zonificación de datos. En el otro concluyen hacia un marco teórico cohesivo de la zonificación, ¿no? Y en las partes prácticas, pues hablan de herramientas, de técnicas, de tecnologías, ¿no? Como puede ser la síntesis de audio, diferentes programas, diferentes software para hacer síntesis o sonificación en general, ¿no? Entonces, pues están estos dos libros, unos del 2011 y 2019, en ellos se puede encontrar gran parte de las bases de esto que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, la primera vez que yo escuché como una sonificación realmente bien escuchada, aquí en el museo, en el MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, hay un espacio de exploración sonora, que es este espacio de madera, súper bonito, huele muy bien además, y tiene un sistema de sonido creo que de 8 canales, y ahí estaba esta pieza que se llama Aire, del colectivo Interspecifics, un colectivo mexicano, en donde lo que hicieron fue una sonificación de los datos de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Entonces, pues eso para mí es un tema, porque yo estoy todo el tiempo pendiente de la calidad del aire, porque ando mucho en bicicleta. Y entonces cuando estoy como en constante monitoreo de esa información, pues no sé, me parece una sorpresa muy agradable encontrarme esa pieza en el museo. Entonces aquí les voy a poner solo un fragmento, ¿no? Entonces todo este sonido es generado a través de los datos que reciben los diferentes sensores de monitoreo de la calidad del aire. Bueno, ahí les pondré el link por si lo quieren escuchar con más detenimiento. Entonces, pues yo estuve escuchando ahí y estando ahí adentro, como que me empezaron a surgir muchas ideas acerca pues de lo que se podría hacer con este tipo de herramientas, ¿no? En realidad, pues con lo que escuchas, pues no es imposible saber, ¿no? Pues hay ciertos niveles de ozono, ciertos niveles de PM10, PM5, los contaminantes del aire, pero te hace consciente de que hay muchos contaminantes en el aire y pues creo que cumple un cierto objetivo de concientización de lo que estamos respirando, ¿no? Quizás este es, yo creo que la sonificación más famosa o que más se distribuyó, que se hizo más viral, ¿no? A mí me llegó por varios lados, personas que sabían que yo estaba trabajando en este tipo de cosas, me compartieron este artículo de la revista Science, ¿no? Y apenas cuando apareció el coronavirus, pues hicieron una zonificación de la estructura del virus, ¿no? En realidad a mí el sonido, pues, no es que no me guste, pero pues creo que es una idea muy básica, ¿no? O sea, como que fue una traducción muy literal de la cadena de ADN en convertirla en este sonido. Dura cerca de 2 horas. Entonces, pues también les pondré los links después. Entonces, pero significa algo que una revista tan importante como la revista Science esté publicando este tipo de artículos, ¿no? O sea, ahí en el artículo, pues por supuesto, hablan de una utilidad práctica más allá de contenido artístico, ¿no?
¿no? Como que esto puede ayudar a identificar nuevas, no, escoger nuevas medicinas, medicamentos, ¿no? Entonces, esto es lo que le decía, pues ahí se fueron agarrando aminoácidos, identificadores de aminoácidos, y los convirtieron en escalas o en acordes, los pusieron los sonorizaron con un instrumento, con un koto, un instrumento japonés, y usaron una técnica de composición que se llama el contrapunto, ¿no? Que pues es una técnica de composición. Esta otra sonificación, es pues, de violencia, de datos de violencia en contra de mujeres en cárceles. No sé si en México, pero bueno, aquí va a decir algo. Sí, en México. Aquí explican un poquito cómo se generó este sonido. Después lo pueden escuchar completo si quieren. Ahorita pues solo voy a estar poniendo fragmentos, ¿no? Esta otra sonificación es de la NASA, ¿no? Es una sonificación de una nebula, ¿no? Y pues en los últimos años este tipo de eventos, experiencias han ido aumentando, ¿no? Aquí en la Noche de las Estrellas, que sucede también cada año en la UNAM, hace un par de años, 2019, hicieron una sonificación de datos astronómicos, intervención estética, ¿no? Y esto sucedió en España, que también ideas similares a lo que acabamos de escuchar. Y mucho de esto sucede con una práctica que se llama live coding, ¿no? Donde los artistas pues están ahí programando lo que estás escuchando y lo que estás viendo, ¿no? Entonces, estas dos personas son estas dos personas, Marian Teixido y Emilio Celotl, que juntos tienen un grupo que se llama, bueno, yo lo pronuncio reggaetrón, no sé si es el nombre correcto. No es nada que ver con reggaetón, pero pues son artistas, artistas visuales, son músicos, y pues son practicantes, son exponentes de live coding. Resulta ser que de hecho hay una comunidad de live coders mexicanos bastante bien nutrida y como que, pues, no sé si pioneros, pero sí bastante activos. Y hay este recurso que es, si están interesados en el live coding, este es un gran lugar para empezar porque es una compilación, recopilación desde qué es el live coding, diferentes herramientas que puedes ver, cómo puedes aprender, muchísimos softwares, lenguajes, etcétera. Entonces, si están interesados, échenle un ojo a este repositorio, ¿no? Pero hasta aquí como que todo, pues, es muy bonito, pues, me gusta mucho,
Pero pues el mensaje, o sea, realmente tú puedes decir poco de lo que están tratando, o sea, escuchas algo que suena bien, pero realmente no hay una comunicación de qué es eso que está sonando, no, no, no. Entonces, pues para mí eso, como si estoy pensando en sonorizar matemáticas, pues es importante tratar de transmitir la idea matemática que está detrás. Entonces, como que en búsqueda de eso, llegué a leer este libro que es Cartas sobre ciegos para uso en los que ven, de Diderot, eh, donde pues eh, una de las partes está dedicada a este personaje, Nicholas Saunderson, que es un matemático griego, y él pone preguntas acerca de cómo funciona la percepción, la cognición de las matemáticas en particular en una persona ciega, ¿no? Entonces hace preguntas como, ¿puede una persona ciega distinguir una esfera y un cubo a través del tacto? Entonces, pues llega a la conclusión de que sí, pero si te pones a pensar que si nunca has visto un ángulo recto, pues lo puedes distinguir con el tacto, probablemente sí, pero igual hay como te lleva a pensar qué tanto de nuestro entendimiento está limitado eh, sí, limitado, acotado por nuestra percepción visual, ¿no? O sea, creo que hay maneras de percibir cosas, o sea, como la utilización del sonido, pues puede eh, ampliar los medios que tiene uno para entender y percibir cosas, ¿no? Entonces, de esta manera es que llegamos a esta situación en la que estamos. Yo veo como un espectro en el que es darle sonido a las matemáticas y generar sonido o música inspirado en las matemáticas, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un intervalo, todo un espectro, y el tipo de cosas que hemos estado haciendo pues juega en todo ese espectro, y realmente poner una división, esto es sonorización de matemáticas y esto es composición inspirada en matemáticas, pues realmente no muy claramente existe una división, una distinción de esto es una cosa y esto es la otra cosa. Entonces, les voy a empezar a compartir una serie de ejemplos que fuimos como empezamos a construir una vez llegado a esta posición, a este lugar. Em, Curiosamente, varios de estos ejemplos tienen que ver o son los mismos ejemplos que puso Pablo Amster hace 2 semanas en la última sesión de este seminario. Y pues cuando yo estaba viendo esos ejemplos y yo sabía que iba a poner esos mismos ejemplos, era así como, no, ¿y ahora qué ejemplos voy a poner? Pero pensándolo bien, pues realmente me dio mucho gusto que llegamos a esos mismos ejemplos de una manera completamente diferente. Entonces, sobre eso les voy a platicar a continuación, ¿no? Entonces, ahora pensando un poquito más en la sonorización de procedimientos o de objetos matemáticos, empezamos a generar estas sonorizaciones. No sé si ya lo pueden distinguir. Aquí va una iteración más. Lo que está sonando aquí es el método para resolver las torres de Hanoi. Entonces, asignamos una octava al número al disco que estamos moviendo y una nota dentro de esa octava a cada uno de los 3 palitos, ¿no? Entonces, creo que es primera, tercera, o sea, como do, mi, sol, y entonces si lo muevo del primero al segundo, suena do, mi, y si lo muevo de aquí a acá, suena mi, sol, y según el disco que estés moviendo es la octava, y pues además ahí podemos ver, esto es como el espectrograma, no sé cómo se llama. Bueno, pues estas son las notas que están sonando, ¿no? Estas son las más graves, estas son las más agudas, ¿no? Pues
el sexto disco, solo lo tienes que mover una vez del principio al final, ¿no? Y pues realmente lo que estás moviendo son los discos chiquitos de un lado para otro. Entonces, este ejemplo surgió, de hecho, platicando con mi colega Bruno, que estaba hablando de las torres de Hanoi, dice, es que las torres de Hanoi tienen un ritmo. Y cuando él dijo ritmo, yo escuché la melodía. Son como que, pues sí, hay un ritmo, pero también hay una melodía. Entonces, esa melodía se genera con números MIDI, ¿no? Si están familiarizados con el piano y las notas, pues los números MIDI son números del 20 al ciento y tantos. Es un número por nota, ¿no? Están considerando tanto teclas negras como teclas blancas. Y pues nosotros esta es la idea que estamos usando para darle sonido a este procedimiento de las torres de Hanoi. Entonces estas son las notas. A, B son la, si, C es do, re, mi, fa, sol, la, si. Este otro ejemplo pues surge también de manera natural porque pues es algo que escuchamos continuamente, ¿no? Entonces, aquí hay solamente un patrón de 4 notas repitiéndose. Una más. Y pues esto es el sonido de los frisos. Los patrones de frisos como los puedes poner como partituras. O sea, la partitura tiene la simetría de lo que en matemáticas conocemos como frisos. Y pues hay siete tipos de simetrías, que son estos. Realmente puedes escuchar las simetrías, ¿no? Entonces, quizás cuál no ha sonado este. Este ya ha sonado. Bueno, ahí están los 7. Esta idea de las simetrías, yo la quería llevar un poco más lejos, porque pues, no sé, en las partituras hay simetrías, pero pues yo creía o creo que hay muchas más simetrías en una composición, ¿no? Entonces, pues yo pensé en el grupo de 12. De 12 es el grupo de simetrías del dodecágono. Y pues podemos poner actuar de 12 en una octava, ¿no? Pues una octava, aunque son 8 notas, son 12 semitonos, ¿no? En una octava, de do a do, hay 12 semitonos, ¿no? Hay 12 teclas blancas más negras, ¿no? Entonces, hay dos tipos de escalas que se conocen como, bueno, hay muchos tipos de escalas, pero hay una distinción entre las escalas cromática y diatónica. La diatónica es de dobles tonos, ¿no? Es la que va solamente por las teclas blancas. Y la cromática es la que va por las teclas tanto blancas como negras, son las 12 notas, ¿no? Entonces, si ponemos actuar a D12 en una octava, pues empezamos a escuchar cosas como esta. Entonces voy a sonar primero la escala cromática, la de 12 notas, y después sus permutaciones. Entonces esa es la escala de 12 notas, de nuevo. Y después le aplicamos todas las permutaciones del grupo D12, del grupo diédrico de orden 12, que son estas permutaciones que están acá. Entonces, se las voy a poner tantito.
Entonces esto pues, quizás no suena muy agradable, pero en lo que quisimos fijar aquí es qué tanto puedes escuchar las propiedades de los elementos de ese grupo que está actuando, ¿no? Entonces, si escuchan con detenimiento y quizás no sé qué tan educado tiene que estar el oído, pero se puede distinguir propiedades como el signo y el orden del elemento que está actuando, ¿no? Si uno cuenta dónde viene ¿no? Porque tenemos una escalerita, ¿no? Una escalerita de notas que van sonando y en algún momento en las permutaciones, pues esa escalerita se interrumpe y baja y vuelve a subir. Si uno cuenta dónde está esa bajada y vuelta a subir, uno puede identificar el orden del elemento del grupo, ¿no? Y el signo es quizás un poquito más complicado, pero se puede identificar del sonido. Entonces, pues ya que estábamos ahí, dijimos, bueno, pues, okay, pues eso estaba bonito, pero no sonaba muy agradable, ¿no? Entonces, creamos este ejemplo, porque pues, si tú quieres sonar 12 notas, pues hay cambios en el orden en el que las notas son tocadas, hay cambios en los tiempos en los que las notas son tocadas. Entonces, consideramos acomodamos las 12 notas de manera aleatoria y les asignamos tiempos de manera aleatoria y así suena algo como esto. Bueno, pero si realmente uno toca el piano, pues no va a tocar solamente con una mano, ¿no? Entonces, pues el piano viene con las dos manos. Entonces, esto es sonido que nosotros creamos de alguna manera casi aleatoria, pero al escucharlo, pues nos dimos cuenta que estábamos reproduciendo una cosa que se llama la técnica de los 12 tonos, que es una técnica de composición de Schoenberg, de quien también nos platicó Pablo Amster hace 15 días. Y es una técnica que consiste en simplemente asegurarse de que las 12 notas en la escala cromática suenan tan seguido una como la otra y de manera que no haya un énfasis en una nota en particular, ¿no? Entonces, con eso aparece la música atonal, ¿no? La música tonal es básicamente ir en contra de la música tonal, ¿no? Toda la música clásica de entre los siglos XVII y XIX, pues está basada en una idea tonal donde hay, ¿no? Han visto sinfonía en re menor, ¿no? O sea, como que el re menor juega un papel central, como que todo vuelve a caer dentro de esa escala y pues hay un énfasis en esa nota, ¿no? Y esta técnica de composición de Schoenberg trataba de ir justamente en contra de eso y pues mucho de lo que él compuso pues sigue esta idea de la música tonal. Y aquí suena pues ya música realmente, música real. Aquí.
vamos a seguir porque no queda demasiado tiempo. Un siguiente ejemplo, como que nos preguntas, a ver, ¿a qué suena un triángulo? Si tú, como que retomando esa pregunta, puedes distinguir un cubo de una esfera con el tacto, pues ¿a qué te sonaría un triángulo? Entonces, pues con esta idea de las 12 notas dentro de una escala y pues, ¿no? Puedes poner esas 12 notas dentro de un círculo y pues en un círculo puedes escoger un triángulo equilátero y asignamos ese sonido a este triángulo. Entonces son 3 notas igualmente espaciadas en una escala de 12 notas, ¿no? Luego, si tienes una regla iterativa y quieres seguir con esta misma idea, puedes empezar pueden tener una iteración más. Y una última. Esto que está sonando aquí es el fractal de Koch, la curva de Koch. En cada iteración, o sea, en esta iteración suenan estas 2, en esta iteración suenan estas 3 y en esta suenan las 4, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? Entonces, porque tú puedes pensar que vas dibujando esa curva, y entonces si vas dibujando esa curva, pues haces giros a izquierda, a derecha de 60 grados, y pues ese movimiento de 60 grados, pues es cambiar la nota, ¿no? Si lo estamos viendo en el círculo, pues cambiar a donde apunta el reloj, ¿no? Si lo podemos pensar como un reloj, ¿no? Entonces, si estamos una nota acá, 60 grados, pues tienes una nota más aguda o más grave si giro para el otro lado, ¿no? Y pues esto se genera con una regla iterativa que se llaman sistemas L, sistemas de Lindenmayer, que pues es una manera de construir cosas de manera iterativa. Son herramientas muy, muy usadas en el arte generativo y pues se nos hizo también natural tratar de darle sonido a este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué les voy a dar? Les voy a tocar uno que tiene... Híjole, ya lo perdí. ¿No? Esto es un sistema L que suena con la misma idea del fractal de Koch, pero pues ahora tiene un sonido un poquito diferente. Entonces aquí hay una diferencia fundamental, que es que si tú vas dibujando el fractal de Koch, pues vas avanzando siempre, ¿no? Entonces, pues nunca regresas. Y aquí tienes que regresar, ¿no? A la hora de ir construyendo eso, tienes que regresar. Y eso pues le da un sonido, pues, distinto, ¿no? No sé, pues vamos a ir para adelante. Otro ejemplo más que también nos habló Pablo Amster es el de los ritmos euclidianos. En los ritmos euclidianos, la idea es que tú tienes, aquí en este caso es el ritmo euclidiano de 5 acentos en 13 tiempos, ¿no? Entonces tú tienes 13 tiempos y quieres acentuar 5 golpes, son ritmos, entonces casi lo podemos identificar con percusiones. Entonces tú quieres acentuar 5 acentos dentro de esos 13 golpes y distribuirlos de la mejor manera posible, ¿no? Lo mejor distribuidos posible, ¿no? Entonces, para
para conseguir eso, pues sí es algo muy similar al algoritmo euclidiano, al algoritmo de la división, ¿no? Pues tienes estos 7, estos 5, pues acomodas los 5 los 5 ceros con los 5 unos y te van a sobrar 3, los vuelves a acomodar, te van a sobrar 2, los vuelves a acomodar hasta que te quede uno solito y pues eso forma el ritmo euclidiano. Entonces, ya me perdí. Un segundito. Acá están los ritmos euclidianos. Entonces, suena. Este es el ritmo euclidiano de 13/5. Suena así. Ay, creo que se le echó un poquito. A mí este ejemplo me interesa en particular porque esta misma idea de los ritmos euclidianos la podemos pensar de esta otra manera, ¿no? Aquí está el ritmo euclidiano de 5-13, ¿no? Entonces tenemos 13 números del 0 al 12 y tenemos 5 números del 0 al 5. Y ese 1-0-0 que venía, pues lo podemos pensar como en esta recta, ¿no? Entonces, aquí hay un acento y el próximo acento viene cuando, después de que esta recta cruza el eje, el entero correspondiente en el eje Y, ¿no? Entonces, aquí suena acento, esto es 1, 0, 0, aquí cruzó, 1, 0, 0, aquí cruzó, entonces 1, 0, aquí cruzó. Entonces, esta idea de los mismos ritmos euclidianos la podemos pensar como una aproximación discreta a una recta. Y pues esta misma idea, es realmente una línea en un toro o un billar, ¿no? Entonces, esta misma idea, pues en términos de matemáticas, pues nos trae a la cabeza varios ejemplos matemáticos como que muchas personas hemos al menos escuchado, que pues podemos generar un ritmo nada más tomando una recta con una cierta pendiente, ¿no? Entonces aquí es exactamente lo mismo, pero pues hacer lo mismo, suena exactamente lo mismo que el ritmo euclidiano, pero pues ahora traído por otro lado, ¿no? Que nació a raíz de otra idea. Y para ampliar un poquito la lista de cómo estos ritmos euclidianos se encuentran en ritmos de músicas tradicionales, Pablo nos mencionó unos cuantos la semana pasada. Hay este artículo no me acuerdo su nombre de pila, que dice que los ritmos euclidianos generan ritmos de músicas tradicionales y ahí hace un análisis de diferentes ritmos euclidianos y de diferentes músicas tradicionales y pues encuentran un montón de ritmos que pues, se acoplan con esta idea de los ritmos euclidianos. Entonces, quizás como para darle un aspecto un poco más concreto a todos estos sonidos, sonificaciones que les he estado platicando, pues les quiero platicar muy brevemente acerca del tipo de cosas que se toman en cuenta a la hora de hacer una sonificación, ¿no? Entonces, pues el sonido tiene sus cualidades. En Wikipedia identifica estas 6. La verdad no sé si hay alguien por ahí haya otras fuentes donde se identifiquen algunas otras cualidades. Entonces, el tono, y para ejemplificarlas quisiera mostrarles esta herramienta. Entonces, aquí vamos, el tono, la nota, do, la, pues
se diferencian por una frecuencia, por la frecuencia de la onda sonora. El volumen es la amplitud, ¿no? ¿Qué tanto crece la onda así? El timbre es el tipo de onda, es la forma de la onda. Entonces, déjenme mostrarles esta herramienta. Esta herramienta la pueden encontrar en el sitio Imaginary. Hace unos años hubo una exposición de música y matemáticas, una exposición itinerante, y ahí había un chorro de este tipo de herramientas. Y esta en particular a mí me parece genial para explorar estos aspectos de la onda sonora. Entonces, digamos, el componente básico, ¿no? El sonido más sencillo es una onda sinusoidal. Entonces, hay un sonido continuo. Aquí nos están diciendo que es un re un poco grave, como del piano de la mitad para la izquierda. Si yo le subo el volumen aquí, pues va a crecer la amplitud de la onda. Entonces ese es el volumen, corresponde a la amplitud. Si yo le subo aquí, entonces va a aumentar la frecuencia, o sea, se va... Ahora este es el mismo re de hace ratito, pero pues ahora es una octava más agudo, ¿no? Entonces la frecuencia está más... para que descansen un poquito los oídos. Entonces la onda se comprime, ¿no? Pues hay más revoluciones, más subidas y bajadas por minuto. Luego el timbre, pues tiene que ver con la forma de la onda sonora. Entonces, en síntesis de audio, normalmente hay tres tipos de onda básicos que se consideran. El seno, la onda sinusoidal, la onda cuadrada, y aquí, bueno, aquí está esto como a la Fourier. Pues el asunto es que cualquier onda, tú la puedes descomponer en diferentes ondas sinusoidales en distintos niveles de frecuencias, distintas frecuencias, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos todas estas notas juntas que aparecen acá, pues lo que va a sonar es algo muy parecido a la onda cuadrada, que tiene un sonido pues radicalmente diferente que la onda sinusoidal. Entonces, la misma frecuencia suena diferente si es una onda sinusoidal que si es una onda cuadrada. Entonces esas son las tres como ondas básicas que se utilizan en síntesis de audio, la sinusoidal, la cuadrada y la de diente de hacha, que le dicen. Y aquí esta herramienta pues muestra muy claramente cómo cualquiera de estas tres ondas tú la puedes descomponer como ondas sinusoidales en diferentes frecuencias, ¿no? O sea, aquí con esta herramienta podemos jugar, analizar estas tres propiedades del sonido, ¿no? El tono, volumen y timbre. Luego, la localización espacial, pues es una propiedad también a la hora de hacer sonorización de matemáticas, pues debemos de agarrarnos de esa propiedad. No sé si escucharon con atención en la sonorización de la nebula, usan bastante la idea de la espacialización cuando va pasando como el sensor ese. Pues cuando está acá se escucha todo de este lado, cuando está acá se escucha todo de este lado. Y pues nosotros también usamos esta
esta idea de la localización con este mismo ejemplo que ya les mostré de la sonorización del fractal de Koch. Ahora, este lo hizo Jaime, le dio una espacialización a esos sonidos, ¿no? Entonces son 4 fuentes, ¿no? Uno por cada iteración. Esas 4 fuentes vienen con timbres diferentes y se mueven de manera diferente. La 1 y la 3 para un lado y la 2 y la 4 para otro lado. Entonces, a ver si lo pueden escuchar. Si tienen audífonos, pues es quizás más fácil de distinguir ese movimiento. No cambia mucho más. Entonces ahí estamos en la localización. La textura quizás la manera más sencilla de distinguirla es, no sé si se acuerdan, hace unos años aparecieron los celulares polifónicos, ¿no? Antes los celulares sonaban tiririri, tiririri. Eso era un sonido monofónico y cuando ya empezaron a sonar como pues, pues un poco diferente, con diferentes fuentes, ¿no? Diferentes voces, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de polifonía puede ser un coro, ¿no? Donde están el tenor, soprano, mezzosoprano, etc. Es eso que tú puedas identificar las diferentes voces, tiene que ver con la textura del sonido, ¿no? Y bueno, pues la duración es lo que es en el momento que deja de sonar, ¿no? En el momento que la onda se convierte en la onda plana, ¿no? Bueno, no importa. Este ejemplo de timbre aquí se ejemplifica con, por ejemplo, este es un clarinete, un oboe, pues puede tocar la misma nota a una frecuencia muy similar, ¿no? Por ejemplo, el la central a una frecuencia muy cercana a los 440 y el piano también, pero uno puede identificar que son fuentes diferentes, son timbres diferentes, ¿no? Entonces, pues la forma de la onda es diferente y pues tú lo puedes escuchar, ¿no? Entonces, la diferencia entre dos instrumentos responde al timbre, a la propiedad del timbre, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, el software que hemos utilizado en todo esto, nosotros hemos usado estos 3, que es yo principalmente Python, es donde me manejo de manera fluida. Entonces Python con una biblioteca que se llama Music 21, que es una biblioteca de notación musical y está súper completa. Incluso pues, todos los sonidos MIDI, o sea, ya trae un motor de MIDI con el que puedes sonar. Aquí muchas de las cosas que sonamos en estos, donde se veía mucho código, eran ya sea con esta librería o biblioteca o con esta. Esta es básicamente Super Collider. Super Collider es un super software, súper completo para hacer síntesis de audio y más. Puedes hacer muchísimas cosas. Ahí también en el repositorio que les mostré al principio, donde había cosas de live coding, ahí pueden encontrar bastante información, ¿no? Tutoriales y cosas de Super Collider. Es una herramienta muy común y muy útil, ¿no? Y Pure Data, pues también es una herramienta que a mí me parece muy interesante. También hay muchísimos tutoriales en YouTube, muchísima información para empezar a trabajar con ellos, ¿no?
Y pues ya para terminar quisiera ponerles nada más un par de extractos más de como ya más hacia el extremo de composición algorítmica, ¿no? Como estas ideas pues más llevadas al que suene bonito, a ideas más estéticas, ¿no? Con fines más estéticos, pues. Y esta es una idea un poco distinta, porque pues es una obra de naturaleza distinta, más que una pieza musical, es un paisaje sonoro, ¿no? Y lo hizo como inspirado en la idea de la fractalidad y la medida medir la longitud de una costa, ¿no? Este es texto de Mandelbrot. Pues esta no está sonando, no sé por qué. Bueno, pues quedará para la otra. No sé qué pasó. Bueno, pues eso es más o menos todo lo que quería platicarles hoy. Muchas gracias, Darío, por tu conferencia. Yo creo que estamos todos aquí encantados. Ahí en el Facebook estaban comentando, todo vibra. Todo vibra aquí, así que realmente yo creo que ha sido súper interesante lo que nos has comentado. El título lo decía, que suenan los números, y la motivación también que colocaste en un comienzo, yo creo que es bastante interesante y nos deja a todos mucho que pensar. Vamos a hacer el cierre entonces de esta transmisión al Facebook. Le agradecemos a todas las personas quienes nos están mirando y le hacemos desde ya la invitación para el 3 de mayo, donde tenemos una nueva sesión de este seminario, en donde hablará Bruno Cisneros y quien les habla en estos momentos, a las 10 a.m. hora México. Muchas gracias por su atención y nos despedimos entonces del Facebook Live.